Lo primero que tenemos que entender, y para entrar en materia ya de nuestro curso, es que cuando nos referimos al actual concepto de infecciones asociadas a la atención de salud, este nombre ha tenido distintas variaciones en el transcurso del tiempo. Estas variaciones han dado o han sucedido desde, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias, que todavía está dentro del manejo, dentro del conocimiento popular. Otros términos que nosotros podemos asociar con esta materia o con este sentido son las infecciones nosocomiales, infecciones adquiridas en el hospital, infecciones hospitalarias, o también se pueden entender como infecciones cruzadas. ¿Por qué es relevante mencionar este detalle? Puesto que en las distintas literaturas en las cuales ustedes pudiesen en algún momento recurrir, van a encontrar estas variaciones. La información que está allí dispuesta en esas publicaciones van a, en cierto modo, todas apuntar al mismo tema. Indistintamente del concepto que ustedes encuentren en la bibliografía o en la búsqueda bibliográfica que realicen por los medios con los cuales dispongan, lo relevante, y por lo menos para nuestro país y también a nivel mundial, es que las infecciones asociadas a los procesos de salud son un problema de salud pública. Esto es indistintamente si el problema de si la salud pública del país en el cual usted está realizando este estudio es una salud de carácter público o privado. En el caso de nuestro país, el modelo de salud se entiende como un modelo mixto en donde participa el mundo público y el privado. Sin embargo, debemos destacar que en el último periodo, particularmente con lo sucedido a raíz de la pandemia del coronavirus, el sistema de salud ha tenido una fuerte transformación y un gran empoderamiento respecto a la metodología o a la estrategia de gobernanza desde el mundo público. Por ser entendida como un problema de salud pública, la justificación para poder darle este atributo a las infecciones asociadas a los procesos de salud es que este problema resurge o repercute particularmente en los costos que están asociados producto de la presentación de esta clínica en un paciente que inicialmente no lo presentaba al momento del ingreso a nuestro centro asistencial. Este impacto o estos costos asociados no solamente lo tenemos que ver desde la perspectiva económica, sino que netamente desde otras dimensiones, como lo puede ser la estancia. Se dicen, las investigaciones, los estudios, los respaldos nos señalan que la estadía hospitalaria en un paciente que adquiere una infección producto de una mala técnica asociada a nuestros procederes puede incluso aumentar hasta en 10 días consultas que inicialmente estaban proyectadas o hospitalizaciones que inicialmente estaban proyectadas para 2-3 días pensando en alguna intervención quirúrgica de resorte menor. Por otro lado, otro costo asociado y es una de las razones por las cuales se justifica el hecho de reconocerlo como un problema de salud pública está en que junto con la consulta inicial o el motivo de consulta inicial que presenta nuestro paciente, esta condición de infección asociada a la salud aumenta la morbilidad y la mortalidad de aquellos pacientes que están en nuestras camas o ocupando nuestra dotación. ¿Cuánto aumenta la morbilidad o la mortalidad? Particularmente la mortalidad se dice que aumenta hasta en un 20% si lo agregamos como concomitante a las otras patologías crónicas o agudas por las cuales consultó el paciente de manera inicial. Por epidemiología se dice y se ha demostrado que la presentación de estas infecciones asociadas a la atención de salud está asociada tanto a la atención de hospitalizados, vale decir, un paciente que ingresa al hospital regional de la región donde usted se encuentre, a la atención o a los procedimientos que usted realiza de manera ambulatoria dentro de ese mismo CEFAM, un consultorio, o a hospitalizaciones de larga estadía como lo pudiesen ser las casas de acogida o las camas sociosanitarias que están en distintas circunstancias. Si lo contextualizamos a todo lo que está pasando con la pandemia, para tratar de hablar en la contingencia, perfectamente un paciente que está recibiendo una hospitalización domiciliaria de reposo preventivo, producto del aislamiento que se requiere a partir del diagnóstico de COVID, el paciente, si es intervenido, si es visitado por personal o equipo clínico en su domicilio y a partir de eso empieza a presentar sintomatología asociada al cuidado, perfectamente este paciente también entra en la categoría de un paciente con infección asociada a la atención de salud. Estudios,
particularmente de Estados Unidos, países del primer mundo, donde tenemos gran fuerza respecto a las metodologías de investigación, dice que 60% de las infecciones asociadas a la atención de salud son atribuidas a las bacterias, específicamente asociadas a un particular procedimiento que es el manejo del catéter venoso central. La OMS ha reconocido y le ha dado la importancia suficiente a esta condición, a esta consecuencia de una atención de salud. Por lo mismo, es que les invito a revisar en los videos que se exponen en este curso aquel que dice infecciones nosocomiales, prevención y control, el diagnóstico que realiza la OMS. En ese video ustedes podrán resaltar las principales infecciones que se están presentando, cuál es el principal grupo de riesgo y cuáles son los principales agentes etiológicos que están asociados a estas condiciones o a esta comorbilidad que nosotros agregamos. Entendiendo un poco más la perspectiva epidemiológica de presentación de las infecciones intrahospitalarias, podemos mencionar que los principales cuadros que se asocian a esta comorbilidad de un paciente que inicialmente no presentaba este cuadro al momento de hacer la consulta inicial, está dado por aquellos problemas que guardan relación con las patologías patoneumónicas. Particularmente nosotros podemos entonces desencadenar una neumonía asociada a alguna intervención, como lo puede ser un paciente que llega en estado grave, realizamos una intubación orotraqueal, producto de un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, y la consecuencia de ese procedimiento que es necesario, lamentablemente, va a desencadenar en el transcurso de los días la infección característica de una neumonía. Otra infección propia y que por epidemiología es muy frecuente o por lo general tiene una presentación permanente en el transcurso de los años y a medida que se va haciendo los estudios y las investigaciones, son las infecciones de las vías urinarias. Y esto se puede dar en pacientes que inicialmente vienen por cálculos, que no son una infección propiamente tal, pero que dentro del manejo hay que realizar una citostomía o hay que realizar alguna cateterización, ya sea permanente o intermitente, y a posterior entonces el paciente empieza con la sintomatología propia de una infección del tracto urinario. Las bacterias primarias pueden estar asociadas a manejos producto de la necesaria toma de muestra del paciente que por una mala técnica aséptica va a desencadenar entonces esta infección a nivel del torrente sanguíneo. Otra consecuencia que se puede presentar o que se presenta permanentemente cuando tratamos de entender las infecciones intrahospitalarias están dadas con las infecciones de la herida operatoria. Y estas van a estar muy fuertemente relacionadas con la técnica operatoria, así también el entorno en el cual se desenvuelve el acto quirúrgico propiamente tal. Flebitis, otra consecuencia más asociada a una infección y caracterizada como infección asociada a la atención de salud, y se reconocen otros tipos de patologías menos frecuentes o otros tipos de condiciones menos frecuentes, pero que también son relevantes a la hora de querer entender el concepto y este mundo de las infecciones asociadas a la atención de salud. Conocer el impacto y cuáles son las principales patologías o condiciones que se desencadenan a partir de una mala técnica, un mal procedimiento o un déficit de conocimiento por parte del profesional o del equipo técnico que participa en la atención directa del paciente, no tiene que ser visto hoy en día, y la invitación incluso es que no sea visto como una desventaja o simplemente una mala calidad, sino que todo lo contrario, que a partir de las consecuencias no deseadas que suceden producto de nuestros procedimientos, nosotros tratemos de detectar cuáles son efectivamente las debilidades o las amenazas que permiten el desarrollo de esta condicionante. Así, por ejemplo, podemos hacer un análisis de aquellas oportunidades o amenazas que se presentan cotidianamente. Cuando hablamos de oportunidades, tenemos que entender, y es la invitación que les hago y que adquieran esa actitud luego de esta jornada, de este curso, es que los nuevos requerimientos de certificación de los hospitales exigen una intervención global del comité y la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, así como también otra oportunidad que se puede reconocer a partir del conocimiento y la necesaria adquisición de información respecto a este tema, es que la integración de los programas nacionales e internacionales en cierto modo nos invita a constantemente estar perfeccionando lo que actualmente realizamos. Como fortaleza también tenemos que destacar que hoy en día las autoridades, nuestras autoridades, las personas que están al mando de nuestras organizaciones,
están en cierto modo participando y están siendo más comprometidos respecto al impacto, a la importancia que significa el tener un correcto control de infecciones asociadas a la atención de salud. Algunas amenazas que se destacan y en las cuales debemos trabajar con fuerza son aquellas que tienen que ver necesariamente con los problemas de recursos, particularmente con la cantidad y la calidad de aquellos productos con los cuales nosotros trabajamos para realizar un procedimiento. Y por otro lado, tiene que ver un poco con el entorno, alguna amenaza, que son aquellos servicios de limpieza o ropería que están insertos en la cadena de servicio que se entrega a un paciente. Algunas debilidades que destacamos también y que esperamos a partir de este curso usted no forme parte de ese grupo es que el personal no está comprometido al 100% con la prevención de las infecciones asociadas a salud. Entonces podemos decir que hay cierta resistencia al cambio frente a las nuevas propuestas que se pueden ir dando. Y por otro lado, y esta es una debilidad del equipo de infecciones asociadas a la atención de salud, es que no hay variación en la situación epidemiológica. Por eso es relevante entonces tener claridad usted como miembro del equipo en el cual forma parte, cuáles son las principales condicionantes asociadas a sus procedimientos que se están desencadenando y a partir de eso entonces generar una propuesta de mejora continua. Todo el mundo de la infección asociada a la atención de salud está inserto en un marco jurídico variado con repercusiones legales. Por lo tanto, usted debe tener el conocimiento necesario y debe adquirir una actitud comprometida al respecto. Las metas que se persiguen desde la perspectiva de infección intrahospitalaria del equipo de su centro de salud pueden ser, por ejemplo, disponer de un sistema de atención de salud seguro, en la cual es necesario entonces su necesaria participación, colaboración, integración en todas las propuestas que se generen. Por otro lado, se pretende eliminar idealmente a cero las tasas o las incidencias asociadas a los procedimientos, prevenir la infección y sus consecuencias asociadas, ya lo veíamos, costos que estaban involucrados, implementar la coordinación a todos los servicios del hospital con la finalidad de la reducción de las infecciones también, disponer, y esto es una invitación a que todos nos comprometamos y trabajemos en una misma línea, y por otro lado algunos objetivos que se pretende desde la perspectiva de la infección y que son las estrategias que siempre tratamos de apuntar y en las cuales les quiero hacer partícipe, es que se pretende por lo menos reducir las infecciones en un 10% por bajo en la línea base en la cual estamos actualmente. Eso como estrategia siempre a cumplir año a año. En este primer módulo entonces ustedes se podrán haber dado cuenta que el concepto de infecciones, no como lo conocemos actualmente, viene presentándose en el mundo de la medicina, en el mundo de la ciencia, desde muy antaño, particularmente del 1700, cuando John Pringle, este médico escocés padre de la medicina militar, emite una teoría de que las infecciones en los hospitales se debían inicialmente a un contagio animado. Con el paso del tiempo, otros autores y otros científicos médicos también, como lo fue Oliver Holmes, en el año 1800, nos dijo que las puérperas se contagiaban de una infección asociada a un procedimiento, no necesariamente, sino que producto de un material que entraba en contacto con ellas y al mismo tiempo con el equipo médico. Con el paso de los años, pero todavía en el año 1800, Semmelweis, también un médico húngaro considerado el padre del control de las infecciones, dice que las infecciones pueden ser transmitidas entre pacientes y entre el equipo de salud y también los pacientes. Y así fueron sucediendo los distintos avances en pro del manejo, el control y la prevención de las infecciones asociadas a los procedimientos, con los aportes de Joseph Lister, quien trató de incorporar el fenol y la antisepsia, un nuevo concepto en este mundo de la infección intrahospitalaria, Juan Busto, en donde él empezó a darle ciertas responsabilidades al equipo clínico, particularmente con una técnica que hasta el día de hoy es relevante y que sobre todo en estos tiempos ha tomado gran importancia, como lo es el hecho de mantener las manos limpias y las uñas cortas. Sigue evolucionando el estudio, la investigación y el entendimiento respecto a las infecciones intrahospitalarias, y ya en el año 1950, siglo XX, primera mitad particularmente, empezamos a reconocer aquellos microorganismos que tienen participación en el desarrollo de estas condicionantes o estas concomitantes que agregamos a los pacientes.
y es la era, por tanto, se conoce en el año 1950 la era de los estafilococos. Particularmente el Staphylococcus aureus fue entonces conocido como el principal agente de infecciones. Lo trascendente de este periodo, sin duda hay que reconocer, es que junto con el reconocimiento de estos microorganismos se empieza a validar la pertinencia o la necesaria participación que puede jugar acá otra herramienta más en el control y en el manejo de las infecciones asociadas a la atención de salud, como es el uso de los antibióticos. Sin embargo, la mala utilización o la poca experiencia en la utilización de estos antibióticos llevó a una resistencia pronta respecto a los microorganismos que ya podríamos identificar en el desarrollo de estas infecciones intrahospitalarias. Y así es que, como en el año 1970, tan solo 20 años de iniciar los primeros manejos protocolares respecto a las infecciones con antibióticos, empezamos a ver ciertas resistencias asociadas a bacilos gram negativos, tales como la enterobacteria o las pseudomonas aeruginosas. 10 años después, 1980, seguimos con una mala praxis respecto al uso de los antibióticos para el manejo, control y prevención de las infecciones asociadas a salud, o infecciones nosocomiales en aquel momento, o intrahospitalarias. Y así fue como en el año 1980 el Staphylococcus aureus empieza a ser resistente a la meticilina, los enterococos son resistentes a la vancomicina y especies de pseudomonas empiezan a ser multiresistentes. Por otro lado, estos mismos microorganismos, ya con su resistencia, empiezan a intervenir a pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad o morbilidad asociada a su condición, como son aquellos pacientes que tienen catéteres, prótesis vasculares, heridas quirúrgicas o derechamente bacterianas. Los estudios respecto a las infecciones y a los agentes que desencadenan esta condición han llegado a tal punto que hoy en día podemos reconocer incluso microorganismos que guardan relación con una infección a nivel intramuro presentes en el polvo. Particularmente aquí podemos reconocer el Aspergillus fumigatus, que tiene gran incidencia en algunas condicionantes o en algunas infecciones asociadas en el proceso global del manejo del paciente a nivel intrahospitalario. También es relevante mencionar que el estudio nos ha permitido identificar agentes que son de fuentes endógenas, vale decir, sitios del organismo que normalmente albergan microorganismos, como es el tracto digestivo, que al transportar el microorganismo a otra zona, a otro sistema, nos va a desencadenar una condición, una infección, y aquellas fuentes que son de características exógenas, vale decir, externas al paciente, y aquí es donde nosotros participamos, el personal, el equipo y el ambiente que engloba el proceso de atención de este paciente. Pero no todos los microorganismos son necesariamente dañinos. Hay que entender que algunos son patógenos, vale decir, pueden producir infecciones específicas en la comunidad, en este caso en el paciente que nosotros estamos interviniendo, como lo puede ser el virus varicela zoster o el Mycobacterium tuberculosis, pero aquí hay otros microorganismos que son agentes, normalmente no producen infecciones y que por condiciones propias de la atención de salud ya sí llegan a desencadenar una patología extra en este paciente, como lo puede ser aquellas asociadas a la Klebsiella pneumoniae, a la Acinetobacter baumannii. Hay que entender que la gran mayoría de las infecciones asociadas a la atención de salud están producidas por agentes microbianos de características endógenas presentes en la flora normal de las personas. Por lo tanto, hay un déficit respecto a técnicas o a procedimientos. También es relevante señalar que las infecciones que se producen dentro del ámbito intrahospitalario tienen mayor resistencia a antibiótico versus aquellas que se producen fuera del ambiente intrahospitalario, como lo podría ser en la hospitalización domiciliaria, también asociada al manejo de un equipo clínico. Sin embargo, las bacterias que están presentes en este ambiente no tienen tanta resistencia a los antibióticos como sí lo tienen aquellas que están constantemente inmersas en el mundo intrahospitalario. Otros agentes a destacar son aquellos agentes oportunistas, vale decir que requieren condiciones de inmunidad muy deficientes en los pacientes o condiciones especiales para su inoculación en dosis infectantes.
Podemos hablar aquí de pacientes que están con manejo de quimioterapia, radioterapia, un paciente con pluripatología, con pluritratamiento, con inmunosupresores. Entonces va a ser cauto de aquellos agentes oportunistas para el desarrollo de una infección, indistintamente del correcto proceder respecto a nuestra técnica. Los síntomas clásicos son 5 a destacar en una infección asociada a la atención de salud, indistintamente del tipo de infección al cual nosotros nos estemos enfrentando. La particularidad de cada infección y de cada órgano va a dar cierta variabilidad en esta clínica, pero siempre vamos a destacar los 5 elementos claves en una sintomatología. Y estos síntomas son el dolor, que es la consecuencia del edema que produce presión sobre las terminaciones nerviosas, sobre los propios sectores, y la liberación de las citoquinas, que son los factores que hacen aumentar el flujo sanguíneo en los tejidos circundantes a partir de los glóbulos rojos. El calor, debido a los vasos sanguíneos dilatados en la zona que permiten que lleguen todas estas citoquinas. El rubor, cuando los vasos sanguíneos se dilatan, ¿verdad?, la sangre fluye hacia el área afectada, por lo tanto tenemos esta rubicundez. El tumor, que es el incremento de glóbulos blancos que se moviliza al área afectada para luchar contra el microorganismo en particular. Y por último, el quinto elemento tiene que ver con la pérdida de la función debido al dolor y el edema del área afectada.